poner atención en nuestra vida espiritual, nuestro caminar en el Señor. Amén. Estar bien seguros de que somos de Cristo, para que cuando Cristo venga tengamos esa seguridad de que nos vamos a ir con Él. Amén. ¿Cuántos están bien seguros que se van a ir con el Señor? Amén. Y tengo una pregunta: ¿sí te vas a ir o no? ¿Sí? ¿No habrá algo por ahí que te esté impidiendo? Ok, entonces tenemos que esforzarnos, ¿verdad? La palabra que Dios nos daba hace unos días era precisamente eso, esforzarnos. Y bueno, anoche estaba platicando yo con los hermanos al terminar de la oración y se me pareció muy bueno que hoy tocáramos ese punto, ¿verdad? ¿Qué son las cosas que se requieren para ir a la presencia del Señor? A veces cuando una persona va a entrar a la escuela o va a entrar a un trabajo, ¿verdad? Lo primero que hace es informarse cuáles son los requisitos, qué se necesita para poder ir, ¿verdad? Para poder pertenecer a tal o cual escuela, tal o cual club, ¿verdad? Pero esto no es ni una escuela ni un club. Esto que estamos hablando tiene que ver con nuestra eternidad. Así que no podemos jugar, no podemos hacer como que no es muy importante. Amén. Realmente esto de lo que hoy vamos a hablar tiene una importancia tan grande, y nosotros tenemos que entender si realmente tenemos todos los requisitos para que cuando Cristo venga no tengamos que alejarnos de Él avergonzados. De eso hablábamos. Amén. Así que hoy vamos a comenzar, hermanos, leyendo una porción en Romanos capítulo 10, versículo 13 en adelante, para poder comenzar a dar inicio, amén, a este tema que yo sé que tú ya lo sabes, muchas personas ya se lo saben. Hemos estado recalcando, remarcando todos estos puntos por la razón tan grande de que Cristo viene pronto. Amén. Y necesitamos ser hallados fieles y verdaderos también. Hoy en día que hay tantas doctrinas y cada denominación dice nosotros somos los buenos y fuera de nosotros pues a lo mejor no hay nadie más, y hay muchas formas de doctrina. Sin embargo, hermano, la palabra del Señor nos lleva a una sobriedad, y dice el apóstol Pedro que contamos con la palabra profética más segura, a la cual debemos de poner atención y buscar como si fuéramos un bebé que está necesitado de la leche materna. Amén. Así que vamos a leer, hermanos, esta noche, esta tarde. Dice ahí, para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial, Romanos 10, versículo número 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor en esta tarde. Padre, oramos en el nombre de Jesús, que estas buenas nuevas que se han anunciado a nuestros corazones traigan por resultado, Señor, una transformación, una regeneración de nuestro ser. Que realmente hoy podamos entender y darnos cuenta que hemos nacido de nuevo y que realmente estamos en tus planes, Señor, que estamos en tus proyectos, que tú tienes el control de lo que pasa sobre nuestra vida y que tú procuras que nosotros, Señor, estemos en tu lugar santo cuando tú vengas, Señor. Que podamos, Señor, ser llevados
a tu presencia. Danos, Señor, esa convicción, esa seguridad por medio de tu preciosa palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, amén. ¿Cuántas veces, hermanos, has oído de que pues le predicaste a alguien y lo invitaste a hacer la oración de fe e hizo la oración de fe y después te desconectas de aquella persona? A nosotros nos ha pasado muchas veces y después nos hemos dado cuenta de situaciones trágicas con aquellas personas a las cuales se les predicó, hicieron una oración y después tuvieron un final trágico y no estuvieron en la iglesia y no crecieron y no caminaron. Y a veces nos consuela pensar, bueno, hizo una oración, pero hace unos días yo tenía esa meditación y anoche yo le platicaba a un varón, le decía, ¿será suficiente nada más con hacer una oración de fe? ¿Verdad? Y yo sé que no. Es necesario un conjunto de acciones, de respuestas, de reacciones de nuestra vida hacia lo que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha traído perdón de pecados, nos ha traído redención, nos ha traído salvación. Pero ¿cómo es que estamos nosotros reaccionando a lo que Dios nos ha dado? Amén. Y aquí nos dice una serie de procesos. Amén. Una serie de procesos que yo voy a leer desde el versículo 15 para atrás. Lo acabamos de leer, amén. Pero tiene que haber unas buenas nuevas. Esas buenas nuevas es el mensaje de salvación, es el mensaje de Jesucristo, es el evangelio, es la palabra de vida que necesitamos para ser salvos. Pero esa palabra, hermano, tiene que usar un vehículo, y dice ahí que esa palabra tiene que ser anunciada. Y esa anunciación, esa proclamación de esas buenas nuevas de tener también un proceso. Y nos dice aquí, amén, que esas buenas nuevas que son anunciadas le dan la calificación a la persona que las lleva, y una calificación de que tiene hermosos pies, ¿verdad? Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan las buenas nuevas. Y no es que los pies físicamente tengan una atracción, amén, no, de ninguna manera. Habla acerca del caminar del ser humano. Y el mejor camino que nosotros podemos obtener delante del Señor es realmente obtener ese mensaje y poder ser un punto de propagación, amén. Ser quien anuncie, quien proclame las buenas nuevas de nuestro Padre Celestial. Así que ahí tomamos parte cada uno de nosotros, amén. Y nosotros podemos ser esa persona que puede llevar ese mensaje, pero necesitamos ser enviados. Y eso es lo siguiente que dice, ¿verdad? Dice que tiene que ser enviados. ¿Y quién nos va a enviar? El Señor. El Señor es el que nos va a preparar y nos va a enviar. Ahora, hay muchas personas que pueden ser acomedidos a llevar la palabra. Hoy en día hay muchos llamados pastores y no pastores llamados. Amén. Hay muchos que secuestran el título, secuestran el lugar, ¿verdad?, de predicador, de evangelista, y se autoproclaman predicadores, ¿verdad? Y tienen su propia doctrina e ignoran la doctrina de los apóstoles y de la palabra del Señor. Y por eso hay muchas denominaciones. Por eso luego vemos tanta diferencia entre una denominación y otra denominación, y que unos llevan velo y tienen sus estatutos y sus formas, sus bases, y otros no, y otros de una manera y otros de otra. Y es que no todos son enviados. Amén. Y el encargado de enviarlos no es el pastor de su congregación. El encargado de enviarlos es el Espíritu Santo, es el Señor, amén, que se encarga de enviar
a los que Él ha capacitado y le ha revelado esas buenas nuevas, ese mensaje que puede traer salvación verdadera. Amén. Porque hay mensajes que pueden justificar el pensamiento de alguna persona, pero no traen salvación. Amén. Entonces, el mensaje que está recibiendo es un punto muy importante, porque si el mensaje que está recibiendo no tiene la base bíblica, el peso espiritual de salvación para tu vida, y no ha transformado tu corazón, si esa palabra, ese mensaje no te confronta con el pecado y no te regenera en su interior, porque ese mensaje debe de ser palabra de Dios, ¿o no? Ese mensaje debe ser palabra de Dios. Y saben que la palabra de Dios tiene poder y regenera y cambia. Dice la palabra del Señor que la escritura es como una espada que tiene doble filo y que penetra, ¿verdad?, entre las coyunturas y que parte hasta el corazón y discierne las intenciones de los pensamientos del corazón. Ese mensaje tiene que entrar, tiene que partir tu carne espiritual y tiene que llegar hasta lo más profundo de tu ser y causar una convicción, una transformación. Debe de haber poder en el mensaje, debe de haber confrontación, debe de desincomodar al pecador de manera que lo lleve a enfrentarse a su realidad, para que el mensaje con el poder de la palabra traiga cambio, traiga regeneración, traiga el nuevo nacimiento. No es un mensaje de superación personal, no debe de ser un mensaje de autoayuda, no debe de ser un mensaje de autosatisfacción mental, debe de ser un mensaje de confrontación. Cuando la luz se enciende, las tinieblas son confrontadas y no pueden permanecer. Amén. Por eso anoche hablábamos y decíamos, muchas personas no les gusta que se le hable el evangelio porque sus obras están en tinieblas y el evangelio es luz. Y lo dice la palabra del Señor. Ese evangelio, esa verdad, ese mensaje es luz, y lo único que manifiesta la luz, amén, es número uno, que las tinieblas se tienen que ir, y delante de esa luz se manifiesta la realidad de nuestro ser. Si nuestras vestiduras están sucias y está oscuro, nadie se da cuenta, pero si enciendes la luz, se van a ver los detalles de nuestra vestidura, y esa vestidura es nuestra alma, que debe de ser lavada, y nosotros debemos de darnos cuenta que está sucia y necesita ser lavada por la sangre del Cordero. ¿Qué pasa si tú usas la ropa después de trabajar, te la quitas, la doblas, la planchas y la vuelves a poner en tu closet, y cierras tu closet y apagas la luz, y al otro día te levantas y con la luz apagada lo que ves ahí es algo que no es la verdad, es algo que oculta algo que huele mal, es algo que se ve mal? Y cuando tú te vistes con esa ropa pensando que estaba limpia, pensando que estaba dispuesta, y tú te la pones y sales a la luz y los demás te ven, ¿sabes qué va a pasar? Se va a descubrir aquello que estaba ahí, que estaba mal, que huele mal, que está sucio. Aquella mancha se va a hacer evidente. Y entonces, ¿sabes qué sucedería? Literalmente, si te pones una ropa sucia y sales a la calle, eso te va a causar vergüenza, te va a causar pena, ¿verdad? Bueno, pues el pecado en nuestra alma causa vergüenza delante de Dios. Es lo que sucedió con Adán y Eva. Ellos vieron que habían pecado, se abrieron sus ojos para ver la diferencia entre lo bueno y lo malo, y entonces tuvieron vergüenza delante de Dios. Y cuando el Señor fue al huerto del Edén para buscarlos, ellos se tuvieron que esconder porque se sentían avergonzados. Y muchos cubren su vergüenza con obras, haciendo obras, pero solamente cubren la mancha, pero el olor de esa mancha ahí está. Y esa ropa necesita ser lavada con la sangre de Cristo. Por eso es tan importante predicar la verdad, predicar eficazmente la palabra de Dios, para que las personas
no traigan un alma como una ropa sucia y piensen que como la tomaron del ropero, que como la tomaron del closet, está correcta, porque se van a presentar delante del Padre Celestial y ahí la luz del Señor va a hacer evidente aquella suciedad de aquella ropa. Amén. Entonces ese mensaje tiene que ser dado por personas enviadas. Hay muchos mensajes de personas acomedidas y se han torcido tanto esos mensajes que por eso hay tantas sectas y por eso hay tantas corrientes doctrinales. Pero la palabra de Dios junta y debe de unir todos esos pensamientos diversos y dispersos en un solo criterio, en el criterio de Dios, en la mente de Cristo. Amén. Y entonces no habría religiones, y entonces no habría denominaciones, y entonces no habría sectas. Entonces sería un solo pensamiento, una sola doctrina basado en la palabra de Dios. Amén. Sigamos leyendo porque hoy tal vez no me alcance el tiempo. Y dice ahí que tienen que ser enviados para predicar. Amén. Y ahora, cuando son enviados para predicar, debe de haber quien los escuche. Amén. Debe de haber alguien que los escuche. Y dice ahí en el versículo 14: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y yo quiero decirle, hermano, que si yo estoy aquí no es porque yo dijera, yo voy a ser pastor. No. Dios sabe cuánto luché por no estar aquí. Dios sabe, y mi familia también, cuánto luché porque yo no quería ser pastor. Cuando el Señor me llamaba y yo decía no, 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 no y no, hasta que el Señor cambió y puso el querer como el hacer. Y de manera profética y con visión y revelación, el Señor me llamó y me dijo: tú eres pastor y tú vas a predicar. Y el Señor me mostró a mí cuál era la palabra y cuál era la provisión, y confiando en eso estamos aquí en este lugar. Y ha habido muchos motivos, infinidad de motivos para no estar aquí, y todavía los hay, pero hay un solo motivo por el cual estamos aquí: que Dios nos llamó, que Dios me llamó. Y estoy aquí, hermano, para hablarte, pero no solamente para que oigas el ruido, porque la palabra oír tiene que ver, hermano, con disponer un corazón. Así que la persona que va a escuchar el mensaje en el predicador debe de tener una disposición en su corazón para que ese mensaje no quede en el nivel de raciocinio, sino que penetre hasta su interior y pueda ser transformado su interior por medio del poder de la palabra de Dios. Entonces el oír no solamente habla de las personas que están percibiendo el sonido de la voz, sino de los corazones que están absorbiendo la palabra y están obteniendo convencimiento. Porque alguien que oye pero no reacciona, entonces no inclinó su corazón, no escuchó, no oyó, solamente recibió el sonido en sus oídos, pero su corazón no recibió nada. Y es necesario que el que está de manera de oyente reciba en su corazón para que ese mensaje impregne su ser y sea prosperada la palabra en el propósito en el cual sea enviada. Amén. De muchas personas que están expuestas al evangelio, no todos van a oír. Algunos van a escuchar, otros van a oír. Amén. Y hay una diferencia muy grande. ¿Cómo sabremos de los que van a aprovechar ese mensaje? Por el cambio en su vida, por la transformación en su interior. No todos, por eso dice la palabra: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Sabes cuáles son los escogidos? Aquellos cuyo corazón percibieron ese mensaje más que sonido de letras, sonido de palabras. Lo percibieron en el espíritu y recibieron el beneficio y recibieron la salvación. Amén. Gloria a Dios. Entonces deben de oír. Y el oír, ¿qué nos va a traer? Siguiente punto, dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? El oír
con el corazón nos llevará a creer. Y estamos entrando en terrenos hermosos, en puntos de salvación, porque no todos creen. Amén. De verdad, algunos tienen una creencia diferente. Algunos tienen una creencia religiosa, otros tienen una creencia dogmática, otros tienen una creencia legalista, otros tienen una creencia liberal. Pero Dios quiere que tengamos una creencia salvadora. Si no tenemos una creencia salvadora, podemos ser religiosos, podemos ser dogmáticos, podemos ser legalistas, podemos ser liberales. Pero si tenemos una creencia salvadora, entonces el mensaje está surtiendo el efecto para el cual es enviado: la salvación del hombre. Amén. Dice ahí: ¿y cómo creerán en quien no han oído? Dele tantito para atrás. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque después de creer necesitamos invocar. Amén. Y fíjense, es el proceso de salvación. Alguien es enviado, lleva un mensaje, hay un mensaje, y ese mensaje necesita un vehículo, y ese vehículo es alguien enviado, no alguien acomedido, alguien llamado, alguien escogido, alguien con revelación, alguien que Dios puso sus ojos y le dio el mensaje y le dio autoridad y lo envió para llevar ese mensaje a las personas que están expuestas. Y entre las personas expuestas hay quienes reciben y quienes no reciben, a pesar de oír lo mismo. Y los que reciben comienzan a tener creencia, empiezan a tener fe, creen, y si creen, entonces invocarán. Amén. ¿Cuántos aquí han creído? ¿Y cuántos están invocando? Invocamos en la oración, invocamos cada día, invocamos en todo momento, en toda situación, en dificultades y en no dificultades, en tiempo de angustia y en tiempo de gozo. Necesitamos invocar y seguir invocando todo el tiempo de nuestra vida, invocando el nombre de nuestro Señor en el cual hemos creído. Amén. Por eso dice ahí: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y la salvación viene porque invocamos, pero invocamos porque creemos, y creemos porque oímos, y oímos porque alguien fue enviado, y alguien fue enviado y nos predicó porque había un mensaje, porque Dios puso sus ojos en nosotros y nos envió el mensaje de salvación. Entonces no solamente es invocar, no solamente decir: yo en el nombre de Jesús yo creo que soy salvo. Hoy abro mi corazón y recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador, y ya es suficiente. Yo he hecho una oración, por eso soy salvo. No, no es así. Hay que hacer la oración, hay que invocar para ser salvo. Pero antes de invocar hay que creer. No podemos invocar si no hemos creído, hermano. Y creer se debe de manifestar. Creer se debe de manifestar. Y yo hice aquí un listado de algunas cosas que son necesarias para la salvación. Amén. Mire, busca ahí Mateo capítulo 10 versículo 22. Gloria al Señor. Mateo 10. Ya lo tienes, dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Lea la siguiente parte: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si invocas porque dices que creíste, pero no perseveras, hermano, tenemos que hacer una cosa y la otra también. Hay mucha gente que ha invocado a Dios, ¿sí o no? Conoces gente que ha hecho una oración, pero jamás perseveró. Y Dios quiere que tú invoques porque has creído, pero que también perseveres. Voltea con tu compañero de banca y dile:
tenemos que perseverar también. Hay que perseverar. ¿Qué es perseverar, hermano? Es esforzarse, es continuar, es no rendirse. Voltea con tu hermano y dile: no te rindas. Aunque veas la tormenta, no te rindas. Aunque sientas la angustia, no te rindas. Aquí dice: y serán aborrecidos de todos. Pero no te rindas. No te rindas, porque no solamente es necesario invocar creyendo. Muchos podrán decir: yo creo, pero ya no persevero. Hermano, si perseveras sin creer, no sirve. Y si crees sin perseverar, tampoco. Tiene que ir la creencia, que es la fe, y la perseverancia. Si no persevera, hermano, su salvación es una ilusión. Necesitamos perseverar, y le doy gloria a Dios que Dios no está hablando esta palabra para que no nos tome desaprevenido el enemigo y nos engañe para tentarnos a dejar de esforzarnos, para tentarnos y nos rendamos. No, qué bueno que Dios nos está hablando a ti y a mí, que estamos en este lugar esforzados, perseverando a pesar de todas las situaciones, a pesar de todos los motivos que hay para que tú te rindas, y todas las luchas y todas las dificultades. Dios hoy te dice: persevera por tu salvación. Tenemos que perseverar. Amén. Marcos capítulo 13. Gloria a Dios. Versículo 20. Alabamos al Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Mira, ahí habla de dos cosas muy importantes. Número uno, primero habla acerca de que los días serán acortados. Amén. ¿Sabes que los días hoy son más cortos que hace unos años? El tiempo se ha acortado. Amén. Y si no fuera literal, y si fuera de alguna manera simbólico, también nos damos cuenta que los tiempos han sido acortados. Los días se han acortado, pero no solamente habla de esto este versículo, habla acerca que esos días fueron acortados por causa de alguien, por causa de los escogidos. Escogidos por un pastor, o escogidos por una denominación o por una religión. Escogidos que Él escogió. Y lo dice que Él escogió. Amén. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Así que los días sean acortados no depende de nosotros, pero es por causa de nosotros. El Señor acorta los días por causa de nosotros. Amén. Y si realmente somos escogidos, tenemos que saber si lo somos, que Él nos escogió. Amén. Porque por causa de los escogidos el tiempo es acortado. Pero hermano, ¿qué sucede si nosotros no somos escogidos? Entonces no seríamos salvos. Entonces es importante invocar, pero no invocar solamente porque alguien te forzó o porque ahí dice que hay que invocar. No, hermano, esa convicción que viene de nuestro corazón, que nos hace saber que yo sé, que yo sé, que yo sé, que yo sé, que yo sé que el Señor me escogió, que el Señor me llamó. Estoy seguro porque yo sé, que yo sé, que yo sé que Dios me escogió. Y por eso estoy sufriendo, y a pesar del sufrimiento persevero, no me rindo, invocando el nombre del Señor. Amén. Ya llevamos varias cosas. No solamente es invocar, no solamente hacer una oración de fe. Hay que hacer la oración de fe, pero para hacer la oración de fe hay que orar, hay que creer y también hay que perseverar. Amén. Gloria a Jesús.
ahí mismo, capítulo 16, versículo 16. Gloria a Dios. Mire cómo dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermano, hay que hacer esas dos cosas también. Amén. Si ya creyó, pues el siguiente paso es bautizarse. Amén. Así que, hermano, la salvación también tiene que ver, amén, con el bautismo. ¿Quiénes son los que se bautizan? Sino los que son salvos, ¿o no? ¿O habrá alguien que, bueno, que su bautismo sea válido y que no sea salvo? No, no. Si su bautismo es válido, es porque la persona es salva. Y si la persona no es salva y baja a las aguas, su bautismo no es válido. Porque lo único que importa para ser salvo y que nos mueve a perseverar y nos mueve a ser santificados y nos mueve a ser obedientes y nos mueve a ser bautizados es creer. Y si no creemos, no hay un motor que nos lleve a actuar y responder como personas salvas. Amén. Así que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, aunque fuera bautizado, porque el bautismo no salva, estamos de acuerdo, pero es parte de lo que el Señor mandó que nosotros debemos de obedecer. Amén. Gloria al Señor. Mira, San Juan capítulo 10. Hoy vamos a ver muchas citas bíblicas. San Juan 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora, hablando de la puerta, en otra ocasión el mismo Señor Jesús habló acerca de una puerta, ¿verdad? Y dijo: entrad por la puerta que, la puerta estrecha. ¿Y sabes por qué es la puerta estrecha? No porque sea pequeñita, sino porque Él es la puerta. Ahora, ¿qué significa que Él sea la puerta y que la puerta sea estrecha? Que la puerta estrecha habla de humillación, habla de obediencia. Se estrechó a sí mismo. Amén. Se negó a sí mismo. Es una manera de estrecharse, de hacerse estrecho. Cuando nosotros somos amplios, habla de generosidad, habla de abundancia, habla de ser, de expandir. Amén. Pero cuando hablamos de estrechar, hablamos de padecimiento, hablamos de sufrimiento, hablamos de negación, hablamos de humillación, hablamos de obediencia, hablamos de muerte, ¿sí o no? Y Él es la puerta estrecha. Y no podemos entrar. Algo abundante y generoso y lleno no puede entrar por algo estrecho. Y tenemos que hacernos estrechos como el Señor. Y tenemos que humillarnos como el Señor. Y tenemos que entrar por la puerta estrecha. ¿Y quién es la puerta? Jesús dijo: yo soy la puerta. Habla de humildad, habla de negarse a sí mismo, habla de morir a nosotros mismos. Amén. Porque estar vivos a nosotros habla de ser una puerta espaciosa, y esa es la del mundo. Amén. De autosatisfacernos en todo lo que nosotros queramos. Habla de generosidad hacia nosotros mismos.
habla de algo que no cabe en la estrechez. Y la puerta es estrecha y la puerta es Cristo, y habla de negación, habla de humildad y habla de obediencia. Así que si nosotros tenemos esa forma estrecha, humilde, obediente, entramos por esa puerta. Por eso dice, versículo 9, le dije, 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare. Hay que entrar por la obediencia de Cristo. Hay que entrar por el sufrimiento de Cristo. Hay que entrar por el sacrificio de Cristo. ¿Recuerdas la hendidura de la peña en la que se escondió Moisés? ¿Qué tal si la hendidura de la peña no era suficiente para que Moisés escupiera cuando iba a pasar toda la gloria del Señor? Pero estoy seguro que esa hendidura era suficiente para que Moisés se escondiera completamente en la hendidura de esa peña. Y esa peña simboliza a Jesucristo. Amén. Y esa hendidura, esa estrechez, es su estrechez. Esa hendidura es su humildad, su humillación, su obediencia, su sufrimiento, su sacrificio, el holocausto que Él representó para el Señor. Y nosotros debemos de presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable para nuestro Dios, pero solamente si somos estrechos, de manera que quepamos en esa hendidura de la roca para poder ver luego la gloria del Señor. Por eso dice el Señor Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El que no entrare por él, ¿qué? No hay salvación. Aunque invoque, sí, aunque invoque, aunque haga la oración de fe, sí. Hermanos, ya estamos viendo cómo no solamente es, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador, porque eso lo podemos hacer cualquier ser humano que pueda hablar, pero no cualquiera puede entrar por la puerta, porque la puerta es estrecha. ¿Cuántos alaban al Señor? Hechos 2:21. Gloria a Jesús. Yo me estoy gozando con esta palabra. Ahí está nuevamente. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, ¿habrá personas que invoquen a otro Señor? Sí, lo hay. Hay quienes están invocando espíritus. Hay quienes están invocando diablos y demonios, ¿verdad? Hay algunos que hacen rituales. Hay de muchas maneras, amén. Pero, hermano, solamente el que invoque el nombre de Jesús será salvo. Y el requisito para invocar el nombre de Jesús, ¿cuál es? Creer, ¿verdad? Y para poder creer necesitamos fe, el haber oído y el oír la palabra, oír el mensaje, oír las buenas nuevas. Amén. Gloria al Señor. Hechos a versículo 47. Estamos en el capítulo 2. Perdón. Sí. 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiero aclararle ahí algo, ¿verdad? Porque muchos no van a predicar el evangelio por dos razones. Número uno, unos piensan que el único responsable y encargado de la predicación del evangelio es el pastor. Está equivocado.
Porque todos somos responsables de llevar el evangelio, no nada más el pastor. Amén. Y la segunda es que muchos no van a predicar porque dicen, bueno, el Señor va a añadir. Ya los que vengan, ¿verdad? Aquí está. Ya los que vengan son los que van a ser salvos. Sin embargo, hermanos, de lo que yo le quiero hablar es que la persona que va a ser salva tiene que ser añadida por Dios. Si usted ha sido salvo ya, es porque Dios lo añadió a usted. No solamente lo escogió, sino Dios lo añadió a la iglesia. Amén. Y por eso el simbolismo del bautismo, como una forma de ser añadido a la congregación, para participar de todos los beneficios y todas las responsabilidades como parte íntegra, funcional y viva de un organismo vivo que es la iglesia. Amén. Porque la iglesia es un organismo vivo, no es una organización, no es una institución. La iglesia es un organismo vivo, amén, que vive por la fe. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Hay en Hechos capítulo 11, versículo 14. Ojalá y me pueda dar tiempo. Hechos 11, 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. O sea, hay palabras que van a salvar y hay palabras que solamente van a condenar, ¿verdad? Hay palabras que solamente van a satisfacer la mente. Hay palabras que solamente te van a animar. Hay palabras que van a fortalecerte. No te preocupes, Dios está contigo. No te preocupes, Dios te ama. No te preocupes, échale ganas, tú eres un campeón, levántate. Pero hay palabras que te van a salvar. Amén. Hoy en día, por cómo está la sociedad, como ha cambiado la sociedad, ¿verdad? Ahora hay que hablarles nada más del amor de Cristo. Porque si llegas con alguien y le dices arrepiéntete para que no te vayas al infierno, arrepiéntete de tus pecados porque eres un vil pecador como yo, abre tu corazón y cree en Jesucristo. Mucha gente ya no acepta esa predicación. Ay, no, yo mejor me voy a otra iglesia, a otro centro de predicación, ¿verdad? Hermanos, hay palabras que van a salvarte. Y ojalá esta palabra, aunque sea no muy suavecita, te pueda salvar. Amén. Yo prefiero una palabra que me salve y no una palabra que me dé la ilusión de la salvación y que solamente satisfaga mi razonamiento para decir que yo tengo la ilusión de salvación y que no estoy tan mal como otros, ¿verdad? Esa es una de las formas en que muchos se comparan. Bueno, nosotros por lo menos no robamos, tampoco matamos, tampoco esto. Bueno, qué bueno que no haces todo eso, pero igual vas a estar con todos los que matan y los que roban y los que hacen lo malo si no eres salvo. Y hay palabras, y aquí el apóstol está hablando acerca de una predicación que le será dada. Amén. Y dice en el versículo número, en el 13, dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel. Es la casa, ¿verdad? ¿De quién? Que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz enviar a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Estábamos hablando de Cornelio, ¿verdad? Y dice, y ese ángel le dijo, versículo 14, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. No lo mandó con cualquiera, lo mandó con el apóstol Pedro. El ángel que se le apareció le dijo a Cornelio, manda a traer a uno llamado Pedro, porque él va a venir a tu casa y él te va a hablar palabras, no como las de los demás. Las palabras que él te va a hablar te van a hacer salvo a ti
y a tu casa. Amén. Gloria a Dios. Estamos en Hechos, capítulo 15, versículo 11. Gloria a Dios. 15, 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hay otra escena muy hermosa ahí, pero está hablando acerca de que es por la gracia de Dios que somos salvos. ¿Ok? Entonces estamos viendo que no solamente es invocar el nombre del Señor por medio de una oración. Estamos hablando de que hay un conjunto de cosas, de aspectos, de parámetros, de circunstancias que nos van a llevar a salvación. Amén. No solamente haber pensado que con hacer una oración seremos salvos. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 10. Gloria a Dios. Y ahí nos habla acerca de la reconciliación. Gloria a Jesús. Dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Así que, hermano, para ser salvos necesitamos ser reconciliados con Dios. Fíjate todo el proceso que el Señor hace, y para envolver, es como un embudo, ¿verdad? Que en su parte exterior, su parte más superior, es más amplio, pero nos lleva a un solo punto, que es la salvación. Amén. Creer, invocar, confesar con nuestros labios. Amén. Ser llamados, tener palabras, escuchar palabras que nos hagan salvos. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 8, versículo 24. Gloria a Dios. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza hasta que lo que alguno ve, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Amén. Así que, hermano, la esperanza, cuando nosotros somos regenerados y el mensaje toca nuestro corazón, empieza a generarse una esperanza, no una ilusión, una esperanza. Amén. En estar pacientemente visualizando aquello que ya el Señor nos ha prometido, y es la salvación. Voy a darle un poquito de prisa. Capítulo 10, versículo 9. Amén. Hace rato leímos capítulo 10, versículo 13 al 15. Pero ahí, hermano, es importante. Ahí viene la oración de fe: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. La confesión es necesaria. También la invocación. De alguna manera la confesión es invocación. Pero, hermano, antes de la confesión, mira lo que dice el siguiente versículo: porque con el corazón se cree. El creer debe de estar en el corazón antes de que yo abra mis labios. Por eso dice la palabra del Señor, que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Así que primero debe de haber una abundancia en mi corazón para que mi boca hable. Primero debo de creer en mi corazón. Amén. Dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, porque no es suficiente con decir yo aquí siento en mi corazón que creo. Necesito confesarlo, necesito invocarlo, necesito permanecer, necesito esforzarme, necesito estar constantemente activo en las cosas del Señor para poder yo manifestar que realmente soy salvo. Y no solamente por la obligación de hacerlo, sino por una convicción que viene de un corazón transformado. Amén. Gloria a Dios. Primera a los Corintios 15:2. Gloria a Jesús. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, seréis salvos, si no creísteis en vano. Mira cómo comienza:
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué? Perseveráis. Pero no solamente eso, porque hay que escuchar, hay que recibir, hay que perseverar, pero también dice que hay que retener. Hay que retener. ¿Y dónde lo retengo? En mi corazón y también en mi mente. Amén. Hay que retener la palabra que nos ha sido predicada. Amén. Por el cual asimismo, si retenéis. Amén. Dice, otra vez vuelvo, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también prevaleceréis, perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos. Y si no, ¿qué dice? Creísteis en vano. Fíjese en ese punto final que acabamos de hablar. Si no lo ha retenido, ahí la persona ¿cree o no cree? Sí cree. Pero como no retuvo, ¿qué dice? Cree en vano. ¿Y qué es creer en vano? Creer algo que no va a suceder. Creer algo que no va a pasar. Creer algo que no va a llegar. Eso es creer en vano. ¿Y de qué estamos hablando? De la salvación. No podemos creer en esa forma. Creer en vano para la salvación es mortal. Amén. Gloria a Dios. Estamos, 2 Tesalonicenses 2:10. Me quedan 7 minutos. Gloria a Dios. Le dije primero o segunda. Segunda 2, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, y por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermano, no solamente hay que creer, retener, perseverar, confesar. Hay que recibir el ¿qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermano, si somos cristianos agrios, si somos cristianos religiosos, regañones, y no tenemos amor, lo dice la misma palabra del Señor. Si habláramos en lenguas, si tuviéramos el discernimiento de todos los misterios, y tuviéramos todos los dones y la fe suficiente para mover los montes y plantarlos en el fondo del mar, y no tenemos amor, nada somos. Nada somos. Sin amor no hay nada. Ándale, hermano, entonces tenemos que ser amorosos. Gloria a Dios. Seguimos porque el tiempo nos come. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 15. Primera a los Corintios 3:15. Gloria a Jesús. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hay una oportunidad. Si no tenemos frutos, si no hemos sido edificados con la doctrina correcta, amén, porque somos un edificio que se va construyendo con la doctrina, y pensamos que hay cosas que podemos obviar y cosas que podemos dejar de hacer, al cabo que ya creemos, al cabo que perseveramos, al cabo que hemos invocado, al cabo que si amamos, hemos amado. Entonces dice ahí que nuestra obra será probada. Y aunque
Y que cada obra, dice versículo 10. ¿Qué versículo leímos? 3:15. Versículo 15. Leemos desde el 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y eso se parece mucho a otra porción que encontré aquí. Capítulo 5, versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿De qué habla esos dos versículos? De personas creyentes, salvas, desobedientes. Personas creyentes, salvas, que sobreedificaron con una doctrina extraña, aunque son salvos. Retuvieron la palabra, pero no fueron edificados con la verdad. No fueron edificados correctamente. Amén. Sí, fueron salvos al final. Uno tuvo que ser entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido. Y el otro, su edificio fue pasado por el fuego de la prueba y recibió pérdida. Y sí fue salvo, pero por medio del fuego. Gloria a Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. 2 minutos. Gloria a Jesús. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Uno de los puntos que el Señor nos marca específicamente también, directamente, para ser salvos es el arrepentimiento. ¿Qué debemos de hacer? Arrepiéntanse, arrepiéntanse y hagan frutos de arrepentimiento. Amén. No puede haber salvación si no hay arrepentimiento. Aunque persevere, aunque invoque, aunque retenga, aunque ame, aunque confiese, aunque crea, si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Y lo dice Mateo capítulo 6, donde habla acerca del Padre Nuestro, ¿verdad? Porque si perdonas a los que te ofenden, tú serás perdonado. Pero si no perdonas a los que pecaron contra ti, no serás perdonado. Lo que tiene que ver con el perdón es una doctrina fundamental para la salvación. No solamente que yo me arrepienta para recibir perdón de mis pecados, sino que yo perdone a los que me ofenden para que yo también pueda ser perdonado. Amén. Fíjese cómo la salvación no solamente es que yo invoqué a Dios, hice una oración, soy salvo. No. Y por eso estamos aquí, para aprender. Amén. Gloria al Señor. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo número 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Estoy en la primera, pero bueno, ahorita te voy a leer la segunda. Fíjate, hay un recibimiento de la palabra. Amén. Hay una actuación de esa palabra. (2:13), segunda a Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor,
de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante qué? La santificación. La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Porque si tienes fe en cosas que son mentira, ¿alguien puede tener fe en cosas mentirosas? Sí. Y depende también quién le esté predicando. Por eso el que le predica tiene que ser llamado, porque el mensaje que está exponiéndose debe de ser expuesto de la manera correcta, para que la persona tenga fe en ese mensaje correcto. Y ahí nos habla no solamente de la fe, sino también de la santidad. Amén. Dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hermano, tengo que ser salvo. Debo de manifestar santidad. Amén. Si debo de ser salvo, debo de ser santo. Amén. ¿Y qué es la santidad? Apartarse para Dios, apartarse del pecado, apartarse de la iniquidad. Amén. Tenemos que apartarnos de la iniquidad si queremos invocar el nombre del Señor. Lo dice la palabra del Señor: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. Deje el impío su camino y el inicuo que sus pensamientos. Amén. No solamente es perseverar, no solamente es creer, no solamente recibir, no solamente es el ser escogido, el ser llamado, el ser añadido. Yo debo de ser santo. Amén. Si alguien hizo una oración y ya no se paró en la congregación, y ya no perseveró, y ya no buscó, y ya no fue santo, y no recibió, hermano, yo no le puedo decir que esa persona realmente fue salva. No puedo, por lo que estamos ahora leyendo. Amén. Últimos versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, y con eso terminamos. Yo sé que nos quedan muchos otros versículos que quiero hablar, pero ya no alcanzo. Primera de Pedro 2:2 nos dice de la siguiente manera: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. Hermano, cuando tú escuchaste el evangelio, estabas en una silla. Estoy hablando metafóricamente, porque tal vez estabas de pie o no sé, ibas de camino, pero a lo que me refiero es que estabas en la forma de oyente. Pero ya que eres salvo, hay que crecer. Amén. Hay que crecer. ¿Cuál será la vida de una persona que manifieste la creencia, que manifieste la salvación y el crecimiento? Escucho, recibo, creo, confieso, invoco, retengo. Amén. Persevero, me esfuerzo, busco, anhelo, me alimento, crezco, predico, enseño, manifiesto, llevo el mensaje. Porque el propósito de sembrar una semilla es que crezca la planta. Pero no solamente que crezca la planta, es que esa planta que creció dé fruto. Y ese fruto de otra semilla que también sea plantada, que también produzca otra planta, que también produzca otro fruto, que también produzca otra semilla, que también sea plantada, que también dé una planta, que también dé un fruto, que también dé semilla, que otra vez sea plantada. No podemos quedarnos en la silla. No podemos ser una semilla guardada en un lugar.
Debemos de ser una semilla que muere a nosotros mismos y es sepultada para poder llevar fruto. Así como Jesús, que es esa semilla que murió y lleva fruto abundante. No se quedó como hombre, no se quedó como bebé, no se quedó como adolescente. Él creció, fue avanzando, tomó un ministerio, sirvió, dejó huella, dejó marca, caminó, llegó al propósito, lo cumplió y no se quedó en la cruz. Fue bajado, fue llevado al sepulcro y no se quedó en el sepulcro, fue quitado de ahí. El Señor lo levantó, anduvo entre los apóstoles y discípulos, pero no se quedó ahí. Y ahora el Señor está buscando corazones que tengan la capacidad de recibirle y tengan la capacidad de ser salvos según estos términos. Yo estoy bien contento. Y yo quiero que oremos juntos, hermanos. Póngase de pie, oremos al Señor. No ha sido en vano hoy este tiempo, no ha sido en vano. Hemos recibido, nos ha quedado claro, hemos recibido dirección, hemos recibido palabra, hemos crecido hoy. Hoy en este tiempo hemos crecido, hoy hemos recibido. Retén esta palabra, manténla, manifiéstala. Y si estás fallando en algún punto, ora a Dios para que te ayude. Oremos a Dios porque tal vez no estamos cumpliendo todos los puntos que manifiestan la salvación. Tal vez nos falte 1, 2 o 3 o yo no sé cuántos. Pero hoy podemos decirle: Señor, ayúdame a cambiar en esto y en esto y en esto. Ayúdame. Ya tengo esto, porque yo sé que en cada uno de estos puntos que hemos hablado, tú estuviste tal vez calificando: sí lo tengo, ay, esto me está faltando. Porque yo lo hice. Yo también dije, esto me falta. Y solamente necesitamos decirle: Señor, ayúdame, yo dispongo mi corazón para que tú me ayudes a cambiar en esto y en esto. Yo necesito mejorar en esto y necesito crecer y necesito avanzar. Oremos a Dios. Padre, gracias porque nos hablas de esta manera, porque eres claro para nosotros en este mensaje. Hoy te pedimos que tú nos ayudes. Ayúdanos hoy, Señor, para poder ser correctos, para poder avanzar, para poder crecer, para que nuestra estatura, Señor, vaya aumentando, queriendo llegar a la estatura del varón perfecto, aunque reconocemos que la única persona que tiene la estatura del varón perfecto eres tú. Y solamente con tu ayuda podremos llegar a esa estatura. Nos has hablado con amor, nos has hablado con la necesidad de que entendamos. Hemos entendido hoy. Y hoy te pedimos: ayúdanos a mejorar, a cambiar aquellos aspectos, aquellas cosas en las cuales hoy hemos visto que todavía nos falta. Ayúdanos a esforzarnos. Ayúdanos, Señor, para que cada día nos parezcamos un poco más a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Esta tarde nos despedimos de las redes sociales. Que Dios bendiga a todas las personas que pudieron conectarse. Y bueno, las últimas veces hemos tenido problemas con las redes, pero le damos gracias, Señor. Hermano.